¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Gris Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Biología Matemática, de Ecuaciones Diferenciales 2. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos de análisis de estabilidad de sistemas de ecuaciones diferenciales. Nos quedamos la vez pasada platicando un poco sobre el modelos de competencia y cooperación con crecimiento logístico. Pues vamos a retomar a partir de allí y continuamos. Vámonos al pizarrón. Ok, entonces el modelo que habíamos planteado era el siguiente. X1 son dos poblaciones. Entonces tenemos estos términos, ¿no? R por X1 menos X1 sobre K1 de R1 X1 cuadrado menos no más A12 X1 X2 y X2 punto igual a R2 X2 menos X2 cuadrado K1 más A21 X2 X1. Entonces habíamos dicho podemos reescribir esto como X1 punto igual a R1 X1 menos A11 X1 por X1 más A12 X1 X2 y X2 punto igual a R2 X2 menos A22 X2 cuadrado más A21 X1 X2, y que teníamos distintas situaciones dependiendo de si aquí A11 y A22 son positivos, pero A12 y A21 pues simplemente el interés es que sean distintos de cero, ¿no? Aquí la A y I pues es simplemente RI sobre KI. Entonces vamos a llamarle A la matriz de las A y J, y esta matriz de A y J de alguna manera decíamos mide tiene codificado la información ecológica del asunto, de la situación. Las A y I son las relaciones intraespecíficas, perdón, y las que son interespecíficas entre distintas especies son estas A12, A21. Cuando ambas son positivas, vamos a decir que el sistema es cooperativo, y cuando ambas son negativas vamos a decir que es competitivo. Ahora, los puntos de equilibrio que habíamos calculado fue lo primero que hicimos. Tenemos el trivial, que es donde no hay dinámica. Tenemos el
cuando está ausente la primera especie, quedamos que era 0K2. Cuando está ausente la segunda especie, que es el K10, y tenemos un cuarto punto, que podemos llamarle, digamos, X1 estrellita, X2 estrellita, y estos habíamos calculado uno de ellos, ¿no? Que era el segundo, hasta donde me acuerdo, que era R2A11 es R1A21 sobre A11A21 menos A22A12, y sustituyendo este valor en la otra expresión que teníamos, pues llegamos a que este es RA22 menos R2A12 sobre A11 A21 menos A22A12, y vamos a llamarle a esto, vamos a hacer R1 A22 R2 A12 sobre el determinante de la matriz ecológica, y R2 A11 menos R1 A21 sobre el determinante de la matriz ecológica. Ahí está, ¿no? Ahora, quisiéramos garantizar que esto es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque como estamos hablando de especies, si todos estos están en el cuadrante correcto, ¿no? O sea, están en este pedazo de acá, ¿no? O son 0 o son positivos. ¿Qué pasa con este? Pues vamos a ver. El determinante, ¿quién es? Pues tenemos A11, A22, estos son los dos positivos, A21 y A12. Determinante de esto es A11, A22 y menos A12, A21, ¿no? Entonces tenemos esta relación. De entrada quisiéramos que esto fuera no nulo, ¿no? ¿Qué más le vamos a pedir? Entonces, tenemos R1A22 menos R2A12, y quisiéramos, ¿qué tal que esto fuera positivo? Y R2A11 menos R1A21 fuera positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tienen, los dos términos, el X1 estrella y el X2 estrella, tienen el mismo denominador, que es el determinante, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con el determinante. Si esto pasa, lo que quisiéramos es que el determinante, o mayores o iguales, ¿no? Que el determinante de A pues fuera mayor o igual que 0, ¿no? De hecho quisiéramos que fuera positivo, para que de veras esto fuera distinto de los otros puntos. Ahí está. Pues, ¿qué nos dice esto? Que R1A22 es más grande que R2A12, y que R1A11 es más grande que R1A12.
que R2 a 1, 1 es más grande que R1 a 2, 1. Y además que A2, 2 por A1, 1 es más grande que A1, 2 por A2, 1. De estas tres obtenemos las siguientes dos relaciones. Obtenemos la que sigue. A1, 2 sobre A2, 2 va a ser más chico que R1 sobre R2 y va a ser más chico que A1, 1 A2, 1 sobre A2, 1. Ahora vamos a ponerlo al revés, ¿no? Si estos fueran ambos negativos, el determinante de A tendría que ser también negativo, ¿no? Para que tenga sentido. Es decir, el producto de estas tendría que ser más chiquito que el producto de estas. Como sea, la otra condición la podemos escribir como A1, 1 sobre A2, 1 menor que R1 sobre R2 menor que A1, 2 sobre A2, 2. Estos son los dos escenarios en donde tiene sentido ese punto E3, el cuarto punto de equilibrio. Entonces vamos a ver cuál es la estabilidad de estos puntos. Entonces vamos a calcular la matriz jacobiana del sistema. Entonces para cualquier par x1, x2, la jacobiana es R1 menos 2 A1, 1 x1 menos A1, 2 x2 menos A2, 1 x2 menos A1, 2 x1 R2 menos A2, 1 x1 menos 2A2, 2 x2. Entonces vamos a ver qué pasa con los distintos puntos, ¿no? En el E0 vamos a tener la jacobiana R1 0 0 R2. Ambos de estos son positivos. Esta pues es diagonal, significa que los valores propios son justamente R1 y R2. Ambos son positivos y entonces E0 es inestable. En el caso, por ejemplo, del E1 es el 0K2. Tenemos R1 menos X1 es 0, entonces menos A1, 2 K2 menos A2, 1 K2 0 y R2 menos 2 A2, 2 K2. Pero este A2, 2 hay que recordar que es R2 sobre K2, ¿no? Entonces este de aquí es R1 menos A1, 2 K2 0 menos A2, 1 K2 R2 menos 2 R2 que es menos A
menos A1, 2, K2 menos A2, 1, K2, 0 menos R2. Entonces, ¿cómo es el...? Y se va a ver muy parecido al E2, pero ahorita hacemos los cálculos. Entonces, ¿cómo es el polinomio característico de esto? Vamos a ver. Entonces, el polinomio característico es el determinante de la matriz esta que acabamos de hacer, JE1 menos lambda veces la identidad, que es R1 menos A1, 2, K2 menos lambda por menos R2 menos lambda. Entonces tenemos menos R1, R2 más A1, 2, R2, K2 menos lambda R2 más lambda R2 menos R1 lambda menos A más A1, 2, K2 lambda más lambda cuadrada. Tenemos lambda cuadrada termino con lambda más R2 menos R1 más A1, 2, K2 lambda menos más A1, 2 R2, K2 menos R1, R2. Lo podemos reescribir. Es lambda cuadrada más bla lambda más R2 por A1, 2 K2 menos R1. Ok. Entonces, ¿cómo es el discriminante de esta cosa? Entonces es discriminante de esto es R2 menos R1 más A1, 2, K2 cuadrito menos 4 por R2 por A1, 2, K2 menos R1. De aquí voy a tener R2 menos R1 cuadrado más A1, 2, K2 todo cuadrado menos más 2 por R1 menos R2 A1, 2, K2 menos 4 por R1 A1, 2, K2 más 4 R1, R2. De aquí lo voy a reescribir como R1 cuadrado más R2 cuadrado menos 2
R1, R2. Este se va a ir a ver al mago con 2 de estos. Me queda R1 cuadrado más R2 cuadrado más A1, 2, K2 cuadrado. Y el término que nos interesa pues es este de acá. Este más este. De aquí voy a sacar un... A ver. Nos queda 2R1, R2. Vamos a ver. Tengo R1 cuadrado más R2 cuadrado más 2R1, R2 más A1, 2, R... ¿Cuál? No, K2 al cuadrado. Y nos queda 2R1 por A1, A2, K2. 2R1 A1, 2, K2 menos 2R2 A1, 2, K2 menos 4 menos 4R1 A1, 2, K2 menos 4R1 A1, 2, K2. Entonces al final me quedo con R1 cuadrado más R2 cuadrado más 2R1 R2 más A1, 2, K2 cuadrado más menos 2R1 A1, 2, K2 menos 2R2 A1, 2, K2, que es lo mismo que esto que es positivo, menos o más 2R1 K2, no, 2K2 por A1, 2 2 por menos R1 menos R2. Entonces, todo este término es positivo. No me importa qué pasa con el A1, 2. En este caso sí me importa, ¿no? Entonces, si el sistema es cooperativo, A1, 2 es positivo y este término es negativo. Entonces depende de qué tan grande es respecto de esto. Aquí tenemos un R1 más R2 al cuadrado y aquí vamos a tener menos R1 más R2. Podemos factorizar uno de estos y lo que tenemos es que en este caso E1 es estable. Si el sistema es competitivo, entonces A1, 2 es menor que 0. Esto de aquí es positivo, entonces todo el discriminante es positivo. Tengo dos valores propios reales positivos distintos, ¿no? Entonces
E1 es inestable. Análogamente, para E2 son exactamente las mismas cuentas. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con E3? Pues vamos a tener distintos escenarios dependiendo de si estamos en una competitivo o en un cooperativo. Ahora, antes de ver esa parte, ¿se acuerdan que hablamos de las isoclinas? Entonces, es importante en estos análisis identificar las seroclinas, ¿no? Es decir, las que tienen pendiente constante cero. Entonces, por un lado vamos a tener, tenemos, ¿no? en el caso 3, tenemos dos isoclinas. Una es la x2 igual a menos x1 por A11 A12 más R1 sobre A11 y x2 igual a menos x1 A21 sobre A22 más R2 sobre A22. Pues, ¿qué va a pasar con esas seroclinas? El punto E4 es la intersección de esas dos seroclinas. Perdón, E3 es intersección de esas dos seroclinas. Entonces, ¿cuándo es biológicamente feasible? Es decir, cuando está en el cuadrante que queremos que esté, lo determinan cómo se ven estas dos rectas. Fíjense que en el caso, o sea, en ambos casos A11 y A22 son cosas positivas, ¿no? ¿Cuál va a ser el asunto? Que cuando tenemos A12 y A21 positivos, estas dos pendientes son negativas, ¿no? Entonces ambas rectas andan así. Entonces la posibilidad de que exista ese punto depende de cómo es una pendiente comparada con la otra, ¿no? Una es así, digamos, y la otra es así. Entonces el punto E3 anda acá. Ambas pendientes, no, la estoy dibujando al revés, perdón. Este es el caso cooperativo, entonces ven acostadas, una así y la otra debería estar como, digamos, por acá, ¿no? Entonces en ese caso existe el E3 y anda por acá. Entonces, ¿qué pasa con la estabilidad? Entonces,
E3 va a ser estable si el determinante de A... ¿Cómo se ve en general el polinomio característico? ¿No? Si el polinomio característico tiene raíces con parte real negativa, ¿no? Pero ¿cómo se ve el polinomio característico? Pues este se va a ver como lambda cuadrada más lambda por A11 x1 estrellita más A22 x2 estrellita más x1 estrellita x2 estrellita por el determinante de la A. Así. Entonces, ¿quién es el discriminante? Pues es A11 x1 estrellita más A22 x2 estrellita cuadrito menos 4 veces x1 estrellita x2 estrellita el determinante de la A. Entonces cuando el determinante, estos dos son positivos, entonces cuando el determinante de la A es negativo, esto nos va a dar 2 puntos reales pero positivos. Entonces vamos a tener esto inestable. Cuando esto es menor que, cuando el determinante es positivo, entonces E4 va a resultar inestable. Entonces, si el determinante de A es positivo, esto implica que E3 es estable, ¿no? Y si el determinante es negativo, pues este término se hace positivo y es inestable. Eso significa que A11 por A22 es más grande que A12 por A21. ¿No? Ese es el determinante positivo. Entonces, en términos de cómo escribimos las seroclinas, estos dos, ¿cómo son? Pues vamos a tener a partir de esta relación cómo se ven esos puntos en el caso que tengamos estabilidad, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una de las seroclinas y la otra seroclina, ¿sí? Tenemos el punto de equilibrio. Este es estable, ¿no? Estable. Aquí este va a cruzar en el R2 a 2,1 y este va a cruzar en el R1 sobre A12. Entonces ese es, digamos, uno de los casos, el caso estable. Podemos tener inestabilidad local, ¿no? Digamos, si esta la vamos a dejar igual, pase así, y la naranjada que esté un poquito más levantada. Entonces aquí vamos a tener estas trayectorias que se van a alejar
hacia el 0. Esto es este es el caso cooperativo y este es el caso competitivo. Entonces, en el caso competitivo este es inestable. ¿Qué significa que este punto sea inestable? Que las poblaciones van a tratar de alejarse o van a terminar alejándose de este punto donde coexisten las dos. Hay regímenes competitivos donde tenemos garantizada la coexistencia, pero así como lo estamos planteando, no está garantizada la coexistencia. Entonces, una de las conclusiones que podemos sacar del estudio de la estabilidad usando solamente esa herramienta, ¿no? Ok. Bueno. En general, digo, se pueden plantear distintos modelos en donde están las distintas poblaciones interactuando y en las distintas configuraciones podemos tener distintos tipos de puntos de equilibrio. Podría ocurrir que si cambiamos alguno de los parámetros cambie la estabilidad, pero eso lo vamos a ver lo vamos a ver después. Entonces hoy le vamos a parar acá con el análisis de estabilidad de este modelo y nos vemos el viernes en la siguiente sesión.